Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de enfermedades de transmisión sexual. En esta parte vamos a hablar más que nada de úlceras genitales. Las úlceras genitales, los patógenos probables son Haemophilus ducreyi, herpes simple y Treponema pallidum, sífilis. La conducta que tenemos que tener siempre un paciente que vamos a revisar con úlceras genitales es utilizar guantes. Recuérdense que las regiones son habitadas y pueden contagiarnos si las tocamos con lesiones en nuestras manos. Si es posible, toda lesión ulcerada debe tener un campo oscuro para descartar sífilis y debe tener una inmunofluorescencia para descartar herpes. Siempre acuérdense, como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, solicitar serologías para sífilis, HIV y hepatitis B. Vamos a comenzar con sífilis. El agente causal es el Treponema pallidum, es un germen anaerobio que no se puede cultivar, así que el diagnóstico siempre se basa en el examen directo del treponema o en test serológicos. Es una enfermedad sistémica de curso crónico que transcurre en periodos de actividad y periodos de latencia. La incubación es de 10 a 90 días y se multiplica principalmente en el sitio de entrada, ¿sí? Que puede ser genital, anal u oral, y a partir de ahí se disemina por vía linfática y por vía sanguínea. Los periodos de la enfermedad se dividen en sífilis primaria, que es la presencia del chancro, la sífilis secundaria, que vamos a ver posteriormente, que es el rash, las lesiones en piel y los condilomas, la sífilis terciaria, que puede ser cardiovascular, los gomas, lesiones oculares auditivas, la neurosífilis, y los pacientes que tenemos unas serologías, que el paciente está asintomático, si se define si es temprana, si el paciente tiene una serología previa dentro del año que es negativa, y si no tenemos esa tardía, si tenemos una serología, no tenemos la serología dentro del año, y cuando no sabemos cuánto tiempo de evolución se hace, es indeterminada y se considera tardía. La sífilis primaria, el diagnóstico es clínico epidemiológico de laboratorio, la incubación es aproximadamente 3 semanas, generalmente son erosiones únicas de bordes netos, superficies lisas, limpias, húmedas. Estas lesiones no duelen, suelen tener una adenopatía regional, y los pacientes, si no curan y no consultan, estos curan sin cicatriz en 3 a 6 semanas. Las lesiones pueden estar en cualquier lado, no solamente en pene y en vagina o vulva, sino que pueden estar a nivel oral y a nivel anal. Eso hay que tenerlo en cuenta para no subestimar estas lesiones. Las lesiones más frecuentes son en el surco balano prepucial en el hombre, en la mujer en la horquilla vulvar, en los labios vulvares, pero puede ser también extragenital en el anal, y acuérdense que en el ano generalmente está sobreinfectada por gérmenes de la materia fecal, por lo cual suelen ser dolorosas. La rectal ya suele ser asintomática o puede ser dolorosa si también se sobreinfecta, y puede haber lesiones en labios, encías o en la lengua. Suelen tener anopatías locales, generalmente aparecen una semana luego de la úlcera, suelen ser duras e indoloras y pueden ser múltiples y bilaterales, pero siempre hay una más grande que se denomina ganglio satélite. El diagnóstico se puede hacer por campo oscuro, que se toman muestras de la úlcera, hay que hacer muestras seriadas, una por día por 3 días, y lo que se ve es la espiroqueta. Y generalmente las serologías no sirven para la sífilis primaria porque pueden ser negativas. La sífilis secundaria se ve a las 2 o 8 semanas posteriores a la aparición del chancro. Pueden ser concomitantes, pero lo más frecuente es que el chancro ya esté curado cuando aparezca la sífilis secundaria. Son lesiones múltiples y generalizadas, generalmente se autolimitan y evolucionan por brotes. El paciente tiene un brote en piel, mejora y a la semana puede aparecer otro brote. Tiene poliadenopatías generalmente, son múltiples, no fluctúan, móviles e indoloras, y puede tener manifestaciones generales como fiebre, astenia, hepatoesplenomegalia. Menos frecuentemente pueden complicarse con ictericia, meningitis, meningoencefalitis, síndrome nefrítico-nefrótico. Estas son las lesiones frecuentes que tenemos en nuestros pacientes. Tienen lesiones en tronco, es el lugar más afectado, pero recuerden que no respeta ni palmas ni plantas. Puede haber lesiones en estas regiones, que esto es muy característico, y generalmente hay lesiones en la mucosa. La sífilis terciaria puede ser neurológica, cardiovascular o cutánea. Generalmente la cutánea es cicatrizal, son lesiones no habitadas, estas no contagian, y los más frecuentes son los gomas. La gran duda es cuándo realizar una PL a un paciente, cuándo sospechar que el paciente puede tener una neurosífilis. Y las indicaciones de punción lumbar son aquellos que tengan síntomas o signos oftalmológicos o neurológicos, si el paciente tiene una sífilis terciaria diagnosticada, si el paciente a pesar del tratamiento no mejora los títulos de BDRL, si tenemos un paciente HIV que tiene una sífilis latente tardía, o para algunos expertos los pacientes HIV que deberían punzarse son los que tienen una BDRL mayor a 1,32 con CD4 menor a 350. ¿Cuándo se considera que el paciente tiene una neurosífilis? Cuando tiene un líquido cefalorraquídeo anormal, ya sea proteínas aumentadas o glóbulos blancos aumentados, o cuando tiene una BDRL positiva en líquido cefalorraquídeo.
¿Qué tenemos de diagnósticos serológicos? Tenemos dos grandes grupos, los test serológicos no treponémicos y los treponémicos. Los no treponémicos, el más utilizado en nuestro país es la BDRL. La BDRL es positiva a partir de las 2 semanas del contagio, por eso en la sífilis primaria puede ser negativa. Y los títulos disminuyen o no se negativizan con el tratamiento. Esto es importante para el seguimiento. Y un dato importante es que los pacientes que tienen sífilis terciaria, hasta un 30% pueden tener test treponémicos negativos. O sea que una sífilis terciaria no puede diagnosticarse o excluirse el diagnóstico solo por tener una BDRL negativa. Y tenemos los 3 treponémicos, que el más utilizado en la Argentina es el FTAPS, que se posibiliza en la primera o la segunda semana de la infección y duran persistentes toda la vida. El problema de la BDRL que tenemos es que hay muchas causas de falsos positivos. ¿Cuáles son? Enfermedades por otras espiroquetas, enfermedades por micobacterias, algunas bacterias como estreptococo, la endocarditis o la escarlatina, algunas enfermedades virales, enfermedades autoinmunes, la más importante de esto es los anticuerpos anticardiolipinas, y el embarazo también es una causa de falsos positivos. Generalmente cuando tenemos una BDRL falso positivo no suelen tener títulos mayores a 8 DILs. El tratamiento para la primaria, secundaria y latente temprana es hacer aquellos que tienen menos de un año de evolución, es una única dosis de penicilina benzatínica intramuscular. En los pacientes que son alérgicos se recomienda doxiciclina por 14 días. En los pacientes que tienen alergia menor se puede dar ceftriaxona o acitromicina 2 gramos, única dosis, pero esta última opción debe ser con control estricto porque hay fallos en el tratamiento. El embarazo, el tratamiento es igual, algunos consideran dar una dosis adicional de penicilina, o sea que si es una sífilis primaria, secundaria o latente temprana debería recibir 2 dosis, y en los pacientes alérgicos en embarazo se recomienda la desensibilización y darle tratamiento con penicilina, que es la droga de elección. En cuanto a latente tardía o duración desconocida o sífilis terciaria, ya la recomendación es dar de 3 dosis de penicilina intramuscular. En los alérgicos el tratamiento nuevamente es la doxiciclina, pero en vez de por 14 días son por 4 semanas, y en el embarazo y el HIV el tratamiento no se modifica. Y lo importante es que siempre los pacientes que tienen sífilis deben controlarse los títulos de anticuerpos para ver que estos disminuyen. ¿Y cada cuánto debe hacerse esto? Es cada 3 meses. ¿Qué se espera? Que el valor baje de BRL a 4 veces su valor, 6 a 12 meses en las sífilis tempranas, es decir, en las que tienen menos de un año de evolución, y en 12 a 24 meses en la sífilis tardía. En los pacientes HIV, esta declinación de los títulos puede ser más lenta. Y si no bajan los títulos, hay 2 grandes cosas que pensar: que hay un fallo en el tratamiento, o lo más frecuente, que el paciente se haya reinfectado por seguir con conductas de riesgo sexual sin haberse cuidado. El manejo de los contactos, lo que hay que ver es, en los pacientes que tienen una sífilis primaria, testear a los contactos por 3 meses, en los sífilis secundaria por 6 meses y en un año para las sífilis latentes. La conducta ante la exposición: si tenemos parejas sexuales que tuvieron exposición a ese paciente sin protección, dentro de los 90 días se trata, independientemente de las serologías, y si tienen más de 90 días, según clínica y serología, si sabemos que el paciente va a volver al control, pero si sabemos que el paciente tiene riesgo y no va a volver a los controles, o si no tenemos serología disponible, se trata empíricamente. La segunda patología que vamos a ver es el chancro blando. El chancro blando está producido por la Haemophilus ducreyi, tiene baja incidencia, se ve mucho más en el sexo masculino. El reservorio suelen ser las prostitutas, ellas suelen ser asintomáticas, se ve más en pacientes adictos endovenosos y la incubación es de 4 a 14 días. Generalmente es una pápula o pústula que posteriormente se ulcera, puede ser única o múltiple, el más frecuente sea única. Esta es dolorosa, a diferencia de la sífilis, tiene bordes socavados, no indurados. Y siempre tiene una adenopatía uni o bilateral, generalmente más unibilateral, que generalmente se abscede y forma un bubón en la mayoría de los casos. Los criterios diagnósticos generalmente son clínicos. Los criterios del CDC es que tenga una o más úlceras dolorosas, que tenga descartado BDRL y que tenga descartada sífilis por BDRL y campo oscuro negativo, que tenga descartado herpes por inmunofluorescencia directa negativa y que la úlcera sea típica y que tenga su adenopatía regional. Se puede realizar frotis de la úlcera, que se ven los bacilos gram negativos, pero en aproximadamente el 60% de los casos. El cultivo tiene baja sensibilidad y la PCR no se dispone en el país. El tratamiento es acitromicina monodosis, ceftriaxona también monodosis de 250 o ciprofloxacina por 3 días. Siempre hay que hacer control a los 7 días porque pueden producir mala evolución, esto es frecuente. Cuando hay mala evolución puede ser porque es una infección mixta, es decir, que tenga esta infección por un chancro blando y tenga asociado también una sífilis o un herpes, o porque tenga incumplimiento del tratamiento o porque tenga resistencia. En estos casos hay que hacer tratamiento con una droga que no hayamos probado previamente. Y por último vamos a hablar de herpes genital. La infección por herpes genital es una infección viral crónica. Una vez que el paciente tuvo la primera infección, el herpes permanece en forma latente, que puede persistir asintomático o sintomático durante toda la vida. Los herpes más frecuentes es el herpes 1 y el herpes 2.
El herpes 1 generalmente no produce recurrencias a nivel genital, sí produce una primoinfección. El herpes 2 es más frecuente que produzca recurrencias y tenga eliminación subclínica. Los que producen generalmente son lesiones vesiculosas, pustulosas, que luego se ulceran y producen mucho dolor. La localización más frecuente es genital, pero también puede ser interglútea, en el recto, y menos frecuente cervical y vaginal. Esas pueden ser indoloras porque la mujer puede estar asintomática. La primoinfección generalmente son lesiones más severas, tienen una incubación de 7 a 10 días, son múltiples, dolorosas, tardan 15 a 20 días en resolver y generalmente se pueden asociar a uretritis de tipo herpética con mucha disuria que a veces puede producir retención aguda de orina. Las recurrencias generalmente son lesiones más pequeñas, tienen prodromos que generalmente sienten como alteraciones de la sensibilidad de la piel o hormigueos previamente a la aparición de las lesiones, y después aparecen las vesículas, que a veces las vesículas es difícil de verlas porque rápidamente se destechan y lo que queda es la úlcera, que es lo que vemos, y tardan en cicatrizar de 4 a 7 días. El diagnóstico suele ser clínico. Cuando deja dudas se puede hacer un citodiagnóstico de SANS. El problema es que tiene baja sensibilidad. Tenemos pruebas de PCR, inmunofluorescencias, que esas sirven sí para el diagnóstico del episodio agudo, y las serologías solo sirven para saber el estatus serológico del paciente, pero no para decir que el episodio que tiene activo ahora es por esta lesión o no. El tratamiento es, en el primer episodio se da aciclovir, 400 cada 8, el tratamiento es de 7 a 10 días. Y las infecciones recurrentes hay dos opciones. Se puede hacer tratamiento del episodio, que eso lo que se recomienda es cursos más cortos, con dosis más altas de aciclovir, por lo que hace esto es mejorar la adherencia, se da 400 cada 8 por 5 días, o se puede dar 800 cada 12 por 5 días, o incluso por 3 días. Y si el paciente tiene muchas recurrencias, que son más de 6 episodios en el año, lo que se puede dar es un tratamiento supresivo, que lo que se recomienda es dar 400 cada 12, de 6 a 1 año, y ver si el paciente evoluciona bien con este tratamiento supresivo. Se recomienda tratamiento de las parejas que están sintomáticas. Si no tiene síntomas, no tiene indicación de tratarlas. Advertir sobre el riesgo de transmisión vertical, más que nada a las pacientes que va a estar embarazada, para que no tengamos riesgo de que el neonato venga con infección por herpes virus. Y preservativo únicamente cuando las lesiones están activas. El riesgo fetal del herpes genital, el riesgo de transmisión depende mucho de si el paciente tiene una primoinfección o es una reactivación. La primoinfección tiene más riesgo de transmisión neonatal, principalmente si es cercana al parto. Las recurrencias, el riesgo de traspaso transplacentario es muy bajo. El riesgo entonces pasaría a ser más importante si hay lesiones activas en el momento del parto y el bebé, al pasar por el canal del parto, puede contraer la enfermedad. Entonces, si el paciente tiene lesiones activas en el momento del parto, tiene contraindicado el parto vaginal y hay que hacer la cesárea para que el bebé evite esta infección. Y la primoinfección tardía por más que no tenga lesiones activas, si el paciente tuvo una primoinfección en el tercer trimestre, también se recomienda la cesárea, porque el paciente, por más que no tenga lesiones, sigue eliminando el virus y el chico puede contagiarse. El tratamiento es aciclovir, no cambia en el embarazo, no es una medicación que esté contraindicada. El primer episodio se trata igual, independientemente de que el paciente esté embarazado o no. Y si el paciente tiene una historia de herpes recurrente o tuvo su primer episodio durante el embarazo, se recomienda hacerle preventivo desde la semana 34 a 36, aciclovir 400 cada 12 hasta el parto. Muchas gracias.